¿Cómo están, hermanos y amigos en Cristo? Gracias por estar acompañándonos en estos estudios bíblicos cristianos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni. Estamos estudiando el Salmo número 56, que se conoce con las letras del alfabeto hebreo Nun Ambat. El Salmo 56 contiene 13 versículos bíblicos, el cual vamos a abordar en 5 grandes temáticas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo. Por favor, acompáñeme a orar. Gracias, Padre Celestial, gracias por hacernos partícipes de tu palabra, de tu amor, de tu bendición. Gracias por enseñarnos, Padre Celestial. Ayúdanos a conocer más los principios del Salmo 56 para que podamos aplicarlos en nuestra vida, llevarlos en nuestro corazón y especialmente siempre meditarlos en nuestra mente. Te pido, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que están estudiando con diligencia, para que tú les llenes de justicia, de misericordia, de amor, pero especialmente de humildad a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú extiendes el conocimiento a cada uno de los que lo necesitan. Bendícelos, Padre Celestial. Te pido también por cada uno de los que van a compartir el conocimiento con los demás, para que les des fuerza, amor, denuedo, para que la palabra replique en los corazones de quienes no te conocen. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a estar trabajando en ellos. Ayúdanos, Padre Celestial, a todos a entender la profundidad de este salmo. Un salmo grande de sabiduría, un salmo hermoso que nos lleva cada día a confiar más en ti. Gracias, Padre Celestial. Te pido, por favor, que nos acompañes con la guía de tu Espíritu Santo durante esta clase y que sea de edificación para cada uno. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como es costumbre, permítame iniciar con una introducción. El Salmo 56 es uno de los salmos considerados como Mictán. Los salmos de este grupo son 16, 56, 57, 58, 59 y 60. El contexto sociocultural del Salmo se encuentra en la decisión de David de salir de Israel debido a que había sido acorralado y presionado y perseguido por Saúl y algunos de sus enemigos. David busca refugio en un país extranjero con la esperanza de que un reino gentil le pueda brindar el calor que no encontró en sus propios hermanos o conciudadanos. Esta nueva aventura para David inicia en la ciudad filistea de Gat, considerada como la ciudad de origen de Goliat, el gigante que David había decapitado previamente. Imagine la desesperación de David para ir a una ciudad donde tenía enemigos naturales y sentirse más seguro que en su propio territorio, país o casa. Obviamente, con el tiempo, David es reconocido por un miembro de la escolta del rey Aquis y David finge estar loco y lo dejan libre. De ahí David llega a la cueva de Adulán, donde tuvo que trabajar con un grupo de 400 personas que se destacan por 3 características muy interesantes. Número 1, afligidos. 2, endeudados. Y 3, amargados. De aquí salió el gran ejército de Israel y los grandes triunfos para mantener en equilibrio y paz a Israel por una gran temporada. Todos estos elementos juntos, la persecución, así como el adiestramiento del ejército, son considerados como el contexto ideal para escribir el hermoso Salmo 56. John MacArthur dice que el Salmo 56 expresa la clase de confianza en el Señor que los creyentes deberían manifestar cuando se encuentran en circunstancias aterradoras. La reacción natural de David fue la de sentirse embargado por el pánico, versículos 3, 4 y 11, pero en este salmo demuestra que el creyente puede sustituir el terror por la compostura de la confianza. El Salmo 56 entonces nos lleva a una aventura en donde el salmista está rodeado de enemigos de su propio país de origen y enemigos extranjeros naturales, sufriendo el rechazo y la persecución. Claramente, la sentencia que todos buscaban era
la que David fuera ejecutado, asesinado o muerto. Sin embargo, David no pierde la pista y pone toda su confianza e invoca a Dios, expone su situación y anticipa su victoria con gozo, sabiendo que tendría el total del amparo divino. Usted y yo, ante un mundo que está vuelto totalmente contra Dios y que son enemigos de todos los principios divinos, vamos a estar enfrentando muchos tipos de persecuciones, ataques, por el simple hecho de que somos creyentes del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ante estas circunstancias debemos de aplicar los principios del Salmo 56 para invocar a Dios, especialmente cuando nos sentamos perseguidos, para que Dios venga con su pronta intervención y nos ayude a salir de la situación. Aunque sabemos que nosotros no buscamos las cosas de la tierra, sabemos que de cualquier manera Dios nos dará la justificación a través de Cristo y estaremos habitando con Él en una eternidad. Vamos a ver entonces los aspectos generales del Salmo. Vamos a pasar con el primer aspecto, que es el autor. El autor es David. Vamos con la fecha. La fecha, por lo que hemos hablado del contexto histórico, es considerado en el 1062 a.C. El tipo de salmo es un mictán, o lo que habíamos dicho ya anteriormente. Permítame hacer un pequeño paréntesis para corregir un error que hice. En el Salmo 16 me equivoqué y dije que la cantidad de mictán solamente eran 3. Realmente la cantidad de mictán son 6. Le pido una disculpa por esto. Continuando, el término mictán está explicado con más detalles en el Salmo número 16 en la introducción. Le invitamos a revisarla. En forma general, para la literatura occidental, un mictán es un cántico o poema. Para la literatura hebrea, el mictán tiene 4 sentidos. Ahí los va a ver usted en su pantalla. Número 1, una corona de oro semejante a la mitra del sacerdote. 2, un instrumento especial de oro. 3, un himno muy apreciado. Y 4, una abreviación. En términos generales, se puede decir que esta abreviación es la siguiente. La palabra de Dios, la santidad y la humildad son más valiosos que el oro. El participante es el director sinfónico. Ahora vamos a estudiar una expresión. La expresión es la paloma silenciosa en paraje muy distante. Esta oración se encuentra en el encabezado que dice de la siguiente manera, del Salmo 56. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. En hebreo esta expresión se dice al Jonat Elen Rejoquín. Utilizando la traducción Shem Tov al español podemos decirlo de la siguiente manera: sobre una paloma del silencio en las lejanías. Solo quisiera hacer un comentario muy breve antes de continuar. Qué importante es el silencio en la Biblia y es muy enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a estudiar entonces la expresión, la cual tiene muchas explicaciones, pero solamente vamos a abordar 3 de ellas. La primera es un dicho popular. Expliquemos un poquito el contexto de este dicho popular. Cuando Israel salió de Egipto, fue perseguido por el faraón. Esto fue comparado con una paloma que era perseguida o seguida por el halcón. Israel representaba a la paloma y faraón era Horus, un dios personificado comúnmente por un halcón o un hombre con cabeza de halcón y la doble corona. Así se hace la expresión. La paloma indefensa era perseguida y era inocente, y era perseguida ante el enemigo o el ataque del enemigo representado por un halcón, hasta que llegó la intervención de Dios y eliminó al ejército del faraón, ahogándolos todos en el mar. En el contexto de David, David es la paloma que está siendo perseguida por el enemigo,
pero él tiene la plena confianza de que la intervención divina llegará a su tiempo con lo que fue o pasó igual que con sus antepasados. La segunda explicación es muy sencilla. El nombre de una melodía. La paloma silenciosa en paraje distante es solamente el nombre de una canción para referirse a todo este tipo de salmo número 56. 3. La actitud de David ante la persecución. Esta última explicación expone que David era una paloma mansa que no respondió a las agresiones aun cuando fue acusado, y esto es comparado también con nuestro Señor Jesucristo. David fue perseguido y corrido de su hogar para vagar en el desierto y en el destierro por mucho tiempo. Con esto cerramos la introducción y pasamos a revisar la temática que vamos a abordar. Simplemente volver a repetir, el Salmo 56 contiene 13 versículos bíblicos y lo vamos a abordar en 5 temas generales. Tema número 1, apiádate de mí ante el ataque de los hombres. Tema número 2, las estrategias para el día del terror. Tema número 3, ante la persecución del enemigo. Tema número 4, pidiendo justicia a Dios. Tema número 5, agradeciendo por la victoria. Así que de esta manera vamos a pasar a explicar cada uno de los puntos tratando de abordar especialmente la temática de la persecución, el temor, el pánico, pero obviamente de la gran confianza que hay de la liberación que Dios ejercerá en nosotros en los tiempos venideros. Así que vamos a pasar al tema número 1 y vamos a leer solamente los versículos 1 y 2, aunque en la pantalla usted puede ver nuevamente la introducción que ya habíamos leído. Salmo 56, versículo número 1, dentro de la temática apiádate de mí ante el ataque de los hombres, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. La palabra misericordia es traducida de la palabra hebrea Hanan, que significa literalmente apiadarse. Literalmente la expresión sería: apiádate de mí porque quieren tragarme los hombres. Lo repito, apiádate de mí porque quieren tragarme los hombres. La palabra utilizada para hombre deriva del arameo en esta versión, que se refiere a la palabra enosh, que equivale a la palabra Adán en el hebreo. El término representa una idea colectiva del hombre o humanidad, es decir, el hombre como sociedad, no el hombre como individualidad. Con esta expresión podemos entender la profundidad de los sentimientos de David ante esta situación extremadamente angustiosa, ante la doble persecución de sus enemigos, que son descritos como devoradores y combatientes, humilladores, opresores y soberbios, revelando de esta forma la naturaleza maligna de estos hombres y la dimensión inmensa de la batalla diaria. En este contexto, el salmista nos está indicando que él es un hombre frágil, caracterizado por la debilidad, y necesita de la fortaleza divina para que se enfrente a la naturaleza caída del hombre y a la naturaleza agresiva de los ataques que están ejerciendo los enemigos extranjeros como los enemigos locales o de casa. Ante esta situación de crisis, lo único que puede salvar a un creyente ante semejantes condiciones es someter el corazón a Dios e invocar su nombre, esperando que Dios se apiade de él o de ella, extendiendo su misericordia, y salga a la pelea Dios por cada uno de nosotros. El rey Josafá es el ejemplo de la aplicación de este tipo de invocación. Lo vamos a poder leer esto en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 3 al 4, y dice de la siguiente manera: entonces él tuvo temor, y Josafá humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Por otro lado, los apóstoles relatan un hecho en el que se aplican los principios del Salmo 56 o de estos versículos 1 y 2 que estamos estudiando, en donde podemos ver que los apóstoles o los discípulos de Jesús estaban invocando totalmente la piedad de Dios para ellos. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Así fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y aún en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. El creyente tiene sembrada la confianza que ante la debilidad y la abrumadora persecución diaria, Dios extenderá su mano y lo rescatará de la muerte cuando el justo se acerca a Dios en fe, dice la palabra de Dios, que Dios le responde. Vamos a ver entonces ahora el tema número 2, que lo titulamos Las estrategias para el día del temor. Salmo 56, versículos del 3 y el 4, lo leemos de la siguiente manera. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. Y note qué hermosa expresión. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estos versículos inician con una afirmación muy intensa que puede traducirse en la siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer un hombre mortal al creyente quien confía en Dios? La respuesta es, puede matar su cuerpo mortal, pero nunca podrá tocar su alma, mucho menos su salvación eterna. Reiteramos esta afirmación de confianza que Jesús nos da y que mencionamos en el Salmo anterior, es decir, en el Salmo 55. Vamos a ir a Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5, y nuestro Señor Jesús dice de la siguiente manera: Mas os digo, amigos míos, y note qué bonita expresión, nos dice amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quienes debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Qué fuerte afirmación de nuestro Señor Jesucristo. El salmista, de cualquier manera, nos enseña que la fragilidad del creyente y la práctica del temor a Dios es esencial en la vida del creyente. La reverencia a su santidad, la obediencia, al estar en la presencia de Dios y tener una vida en santidad son fundamentos que ayudan a confiar en Dios, el que nos va a rescatar de las persecuciones, especialmente de todos aquellos que Dios considera justos o justificados porque les fue imputada toda la santidad de Cristo. En otras palabras, toda la obra de Jesús. Nosotros, los creyentes. De cualquier manera, es importante hacer una reflexión sobre este tópico. Muchos creyentes solo confían o creen en Dios cuando están pasando situaciones favorables. En estos momentos es cuando se extiende su alabanza y su adoración. Pero cuando tienen que lidiar con la adversidad o las pruebas, se alejan de Dios, sintiendo que Dios los ha abandonado. David enseña que Dios está cercano a nosotros en el día de temor, de la duda y de la persecución. Dios no nos abandona, especialmente a todos aquellos que son fieles y temerosos, porque Dios nunca les volteará su rostro.
Consecuentemente, en el versículo 4 se presentan poderosas afirmaciones en donde el salmista muestra la libertad y supera el temor poniendo su confianza plenamente en Dios. Este triunfo total esperado le hace afirmar que está alabando a Dios independientemente de las circunstancias. Posteriormente, abre una pregunta confrontativa. ¿Qué hace o qué puede hacerme el hombre? De esta manera, el salmista expone la fragilidad humana ante el poder y el juicio que vendrá de Dios. Vamos a revisar esto en Isaías capítulo 31, versículo 3, y dice, y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán. Consecuentemente, los malvados no pueden escapar de las consecuencias de su iniquidad, ni al juicio de Dios. El consejo que podemos escuchar es que los hombres y las mujeres malos no tienen la capacidad de intimidar a un verdadero creyente o hombre o mujer de fe. El creyente está firme alabando a Dios en los tiempos de necesidad y persecución. La alabanza y la adoración y el clamor producen un estado de paz en el creyente con su subsecuente liberación mental, de, obviamente, relajamiento. En el libro de los Hebreos se confirma nuevamente esta verdad que estamos estudiando. Vamos a verla en Hebreos 13, versículo 6, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un dato más que puede rescatarse de aquí, del versículo 4, es que es muy semejante a los versículos 10 y 11. Existen pequeñas diferencias. La más importante es que el versículo 10 aparece el nombre de la misericordia de Dios, Jehová, que como lo hemos estudiado, pocas veces aparece en el libro número 2 del Salterio. Vamos a ir entonces ahora a la temática número 3. Ante la persecución del enemigo. Salmo 56, versículos del 5 al 6 dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para el mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. En estos dos versículos, el salmista describe el problema. El salmista expone las actitudes, el comportamiento y las acciones que han manifestado los enemigos en contra de él. Esto se ha convertido en una cacería o persecución insistente y el salmista obviamente juega el papel de presa. Para entender más la expresión del salmista, tomemos un momento para entender la palabra persisten. La palabra hebrea original es atzaf, que también puede traducirse como entristecer. Con esta traducción tenemos más claridad de la expresión. El salmista está diciendo a Dios, todo el día entristecen mis palabras. Esto conmueve profundamente. Es tanta la presión del enemigo que toda palabra que sale de la boca del salmista es amargura, es tristeza y es lamento. Esto nos revela la cantidad de temor con la que se está viviendo o con la que está trabajando David. Además agrega, 1. Que los enemigos tienen planes para dañarlo. 2. Reuniones para atraparlo. 3. Y tiempo para perseguirlo. En concreto, el enemigo tiene su atención total en estarlo hostigando. De acuerdo a algunos datos históricos, existían alrededor de 3,000 personas buscando a David diariamente en ese momento. Esto nos da una idea de la tremenda tensión que tenía el salmista ante la persecución. Esto también aplica directamente a la vida terrenal de Jesús. Leamos uno de estos pasajes. Lo encontramos en Marcos 14, versículo 1 y 2.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por el engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. En concreto, tanto en la vida de David como en la de Jesús, todas las confabulaciones tenían un solo objetivo: quitarles la vida a través del asesinato legal. Voy a repetir: quitarles la vida a través del asesinato legal. Un último ejemplo lo podemos ver en Pablo, cuando los seres humanos mezclan las buenas intenciones pero con un mal entendimiento. Veamos esto en Hechos 23, versículos del 12 al 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 de los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. 15. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Por tanto, el deseo final del enemigo, con un nivel alto de soberbia, en su primera etapa es destruir la integridad y matar la paz del justo. En su segunda etapa es quitarle la vida o terminar con su existencia apoyándose por medios legales o sin ellos. Esto nos contrasta con la respuesta del salmista. Ante tal grado de maldad y persecución, el salmista responde con una imprecación muy, pero muy intensa. Pide a Dios que les pague a sus enemigos de acuerdo a sus iniquidades y maldades. Este es un clamor para que se manifieste la justicia divina ante la justicia terrenal corrompida. Vamos al tema número 4. Pidiendo justicia a Dios. Salmo 56, versículos 7 y 9, y dice: pesalos según su inequidad, oh Dios, y derriba en su furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Esta expresión deberíamos de repetirla siempre nosotros. Esto sé, que Dios está por mí. En estos versículos podemos encontrar una profunda imprecación. El salmista pide un juicio conforme a la inequidad y maldad, al pecado de los malvados y a la persecución que se le está realizando. Es decir, el salmista está pidiendo que se les pague a sus enemigos de acuerdo con sus iniquidades y maldades. Veamos cómo se aplica este principio conforme a Jeremías, que está en el capítulo 18, versículo 23. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Muy fuerte imprecación de parte de Jeremías. Posteriormente, el salmista revela la constancia del hostigamiento que ha hecho el enemigo a su persona, que es la misma que también recibió Jeremías. Y esto lo podemos encontrar en el versículo 8, que dice: mis huidas tú has contado. Esto abre el panorama para entender que no ha sido una sola huida, sino una gran cantidad de escapes. Para el tiempo de David, el no haberles hecho frente a los enemigos tiene un gran mérito, debido a que revela que David estaba esperando en la respuesta de Dios. Finaliza este bloque de versículos con la seguridad de que el día que clame a Dios, el salmista estará escuchando porque Dios está con él en su debilidad. Con esto David deja ver que Dios es su escudo, protección, y puede experimentar su amor aún en la calamidad
y en los tiempos de persecución. Las figuras que utiliza el salmista en este poema son descritas de la siguiente manera. Los malvados, en primer lugar, son insistentes en practicar el mal. En segundo lugar, los enemigos son la causa de las agresiones y los hostigamientos. La solución parece sencilla. Solo es necesario quitar el hostigamiento de los enemigos y todo regresará a la calma, pero todo esto David lo sabe que será en el tiempo de Dios. Pasando al versículo 9 encontramos la siguiente expresión. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto es, que Dios está por mí. El salmista tiene pleno conocimiento de las promesas del pacto de Dios en el libro de Deuteronomio, que se hicieron obviamente al pueblo de Israel. Veamos esto en Deuteronomio 28, versículo 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esta es la seguridad. Los enemigos retrocederán cuando el salmista clame, pues el Señor le acompaña. En términos de guerra, los enemigos tendrán que batirse en retirada debido a que habrán fracasado sus planes por la intervención de la mano poderosa de Dios. De aquí podemos entender que David tiene el pleno conocimiento y confianza de que Dios está de su parte y extenderá su favor y le responderá su petición porque Dios ha hecho una promesa y las promesas de Dios siempre las cumplirá. Podemos aprender a través del Salmo 56 esta seguridad. Independientemente de las adversidades, debemos de confiar en Dios y en lugar de entregar nuestra vida al temor, es necesario activar nuestra fe y volcarla en alabanza, adoración y clamor y temor a Dios. Nuestro Señor está con nosotros y siempre vendrá en nuestra ayuda independientemente de las circunstancias. Vamos al tema número 5. Agradeciendo o agradecimiento por la victoria. Salmo 56, versículos del 10 al 13 y dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mi pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Debemos de hacer una pequeña nota antes de continuar. Cuando una persona está pasando situaciones difíciles de cualquier índole, debe entender que Dios está estableciendo un justo juicio para el agresor como para el agredido. De aquí que muchas cosas ocultas salen de la oscuridad a la luz, o muchas que son traídas a juicio para castigo o recompensa en esta tierra y obviamente en el tiempo venidero. Veamos esto en Proverbios, capítulo 11, versículo 31, y dice de la siguiente manera, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Pero agrega Pedro además a esta expresión. Primera de Pedro 4, versículos del 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Como podemos observar, este juicio puede ser misericordioso y piadoso para el justo o el creyente, como puede extenderse con toda severidad al desobediente. El creyente entiende que ante estas situaciones debe de derramar su corazón a Dios, aceptando gustosamente cualquier decisión de Dios, practicando su alabanza y adoración, porque este es el propósito para el cual ha sido salvado de la muerte física y espiritual. Con esta seguridad, el creyente entiende que en Dios están las promesas de la restauración y misericordia, y esto nos ayuda como guía
el Salmo 56. Regresando a los versículos 10 y 11, como lo habíamos mencionado en el versículo número 4, son similares. En estos versículos podemos ver nuevamente que el salmista está pasando del temor a la fe y a la plena confianza en Dios, desconfiando del poder del hombre. De hecho, está pasando del temor a celebrar el favor del cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. En los subsiguientes versículos 12 y 13, el Salmo presupone que las súplicas del poeta ya han sido escuchadas y respondidas. El salmista expresa su gratitud y se presenta ante Dios con la palabra de mantener sus promesas y ofrecer sacrificios de alabanza, que son expresiones de agradecimiento ante el pueblo por las intervenciones divinas. Como lo hemos mencionado, el salmista reconoce que ha sido librado de la muerte y que sus pies no tropezaron en el camino de la hostilidad, la persecución y la muerte. El salmista está agradeciendo a Dios su perfecta intervención en la liberación de su alma, pues aún continúa en la luz de los que viven y no en la oscuridad de las tinieblas. Con esto, el salmista está contrastando la oscuridad del Seol y la muerte, a diferencia de la figura de la vida y la luz eterna. De este salmo pueden aprenderse varios elementos. Número 1. El salmo habla de los sentimientos profundos de debate del creyente cuando está en dificultades y de la esperanza que debe de sustentar. Número 2. Reconoce la confrontación entre las dificultades y los reales afectos de los enemigos. Número 3. El creyente debe afirmarse con seguridad y esperanza ante las promesas de Dios. 4. El creyente confía en la salvación del justo de parte de Dios. 5. La alabanza y el clamor ante las dificultades y persecuciones de muerte son manifestaciones de un creyente genuino. 6. Dios tiene la capacidad de ver, escuchar y entender las situaciones del creyente. 7. El sufrimiento y las persecuciones deben presentarse con humildad y esperanza ante Dios, nunca como demandas y mucho menos como una obligación de que Dios tiene que respondernos. La vida de Jesús, llena de manifestaciones y milagros, es el ejemplo del cuidado que Dios hace de todos nosotros. Jesús respondió a las peticiones, clamores y necesidades de todos aquellos que se acercaron a Él en fe. Dios nunca da la espalda a quien ha respondido a su llamado. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué enseña el Salmo 56 a la iglesia? 2. ¿Cómo describe usted los enemigos de la iglesia y del creyente en este tiempo? 3. ¿Debe el creyente gloriarse de la debilidad o en la debilidad? 4. ¿Cuál es el miedo que debe tener el creyente a la muerte? 5. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente ante el hostigamiento? 6. ¿Por qué el enemigo puede entristecer nuestra forma de actuar y hablar? 7. ¿El creyente debe de hacer imprecaciones? 8. ¿Qué implicaría para usted la frase Dios está por mí? 9. ¿Para qué es hecho salvo un ser humano? Les agradezco nuevamente que hayan estado con nosotros durante este estudio. Gracias por su tiempo, su paciencia y especialmente por poner atención a cada uno de los conceptos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto estamos a sus órdenes. Esperamos que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes durante esta semana y que, si es posible, Dios nos permita vernos nuevamente en el siguiente salmo, que será el salmo número 57. Muchas gracias nuevamente. Dios les bendice grandemente.